Durante el reinado de Nabucodonosor II, el imperio neobabilónico alcanzó su cenit de gloria antes de ser superado por el imperio persa. Este rey es más recordado por ser un gran constructor y restaurador, famoso por obras como los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y una construcción que algunos creen podría ser la Torre de Babel en Irak. Nabucodonosor es considerado uno de los mejores gobernantes en la historia de su reino, siendo hijo de Nabopolassar, un general caldeo que se declaró líder de lugares como Palestina, Siria y Mesopotamia tras la caída de Asurbanipal. Así, Nabucodonosor estableció un nuevo imperio sobre las ruinas del antiguo imperio asirio. Logró dominar estas regiones derrotando a los egipcios en la batalla de Carquemish en el año 605 a.C. Y tras la muerte de su padre en el mismo año, ascendió al trono con el objetivo de seguir expandiendo los territorios que su padre había comenzado a conquistar. Una de sus conquistas más significativas fue Jerusalén. Dios usó a Babilonia para castigar a Israel por la adoración de ídolos y por rebelarse contra él. Durante este tiempo, entre los años 600 y 586 a.C., los judíos fueron llevados a Babilonia como prisioneros varias veces, especialmente después de rebelarse contra el imperio babilónico. Nabucodonosor envió sus ejércitos contra Judá, asediando Jerusalén durante más de un año, lo que resultó en la destrucción del templo judío, la captura de miles de judíos y la ruina de la ciudad. Antes de continuar, y solo si amas a Dios, te invitamos a suscribirte al canal y darle me gusta al video para no perderte ningún próximo episodio de la Biblia. En una de estas deportaciones, Daniel fue llevado a Babilonia, donde el rey lo honró mucho después de que Daniel interpretara uno de sus sueños, como se relata en el capítulo 2 de Daniel. A pesar de que los astrólogos, magos y sabios de Babilonia fallaron en su intento de desentrañar el significado del sueño, Daniel, con la ayuda de Dios, pudo no solo describir el sueño del rey sin haberlo escuchado previamente, sino también interpretarlo con gran precisión. Este evento impresionó profundamente a Nabucodonosor, quien reconoció en Daniel un don extraordinario proveniente del Dios de los cielos. A partir de entonces, Daniel gozó de un alto estatus en la corte, y fue nombrado gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios del reino. Más tarde, Nabucodonosor tuvo otro sueño que, al igual que el primero, ningún sabio en Babilonia pudo explicar, excepto Daniel. Este segundo sueño fue particularmente inquietante para el rey, pues contenía una imagen profética que anticipaba su propia caída temporal del poder. Daniel, una vez más con la sabiduría que Dios le había otorgado, interpretó el sueño revelando que Nabucodonosor sería apartado de su trono y viviría como un animal salvaje, comiendo hierba y siendo humillado ante todos. Sin embargo, también le aseguró que, después de ese tiempo de sufrimiento, si reconocía la soberanía de Dios sobre todos los reinos, sería restaurado en su poder. En el capítulo 4 del libro de Daniel, el rey se dirige a todos los pueblos, naciones y lenguas para contar las maravillas que Dios había hecho por él, proclamando la grandeza de Dios y la eternidad de su reino. El relato de Nabucodonosor narra cómo el sueño se cumplió exactamente como Daniel lo había interpretado. Durante un período de 7 años, Nabucodonosor perdió su cordura, vagando por los campos como un animal, con el pelo creciéndole como plumas de águila y las uñas como garras de aves. Al final de ese tiempo, levantó los ojos al cielo y reconoció el poder y la autoridad de Dios, siendo así restaurado a su trono con más grandeza y poder que antes. Este capítulo destaca la transformación personal del rey, quien pasó de ser un monarca pagano, orgulloso de su propio poder y logros, a alguien que finalmente comprendió y proclamó la verdadera naturaleza de la soberanía de Dios. Se cree que pasan unos 30 años entre los acontecimientos descritos en los capítulos 3 y 4, cuando Daniel tenía unos 50 años, y Nabucodonosor estaba en una etapa avanzada de su vida,
Un momento propicio para reflexionar sobre sus acciones y sobre cómo Dios había intervenido no solo en su reino, sino también en su vida personal. Este período de reflexión y cambio en la vida de Nabucodonosor sirvió como un poderoso testimonio para las generaciones futuras, mostrando que incluso el gobernante más poderoso de la tierra está bajo la autoridad del Dios de los cielos. Sabemos que Daniel es quien escribió este libro que estamos repasando. Sin embargo, en el capítulo 4, aparece un narrador inesperado. Las palabras vienen directamente de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y Daniel las incluyó en su texto. Este mensaje dirigido a todos en el mundo muestra lo que el rey más poderoso quiso compartir sobre lo divino al final de su vida. La importancia de reconocer las maravillas y las hazañas del Dios Altísimo en su vida, resaltando la grandeza y poder de sus actos y el carácter eterno de su dominio. El testimonio de Nabucodonosor sobre su experiencia con Dios fue tan significativo que decidió compartirlo con todos los pueblos y naciones. A través de un real decreto, por orden divina, Daniel lo incorporó a las Escrituras. Se cree que Daniel incluyó este relato de un rey no judío para glorificar a Dios y porque el cambio genuino en Nabucodonosor fue evidente e indiscutible. La disposición del rey de hablar del Dios celestial a quien llegó a conocer personalmente es notable y algo que debemos aspirar a emular. Hasta la fecha, Nabucodonosor reconoció al Dios de Israel en 3 ocasiones distintas. La primera vez fue en Daniel 2:47, después de que Daniel interpretara su sueño, y el rey proclamó que el Dios de Daniel es el Dios de dioses y Señor de reyes. La segunda ocasión fue en Daniel 3:29, después del milagro de Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor decretó severos castigos para cualquiera que hablara mal de su Dios, admitiendo que ningún otro Dios podía salvar de tal manera. La tercera vez se narra en el capítulo que estamos comentando, donde Nabucodonosor desea proclamar la grandeza divina de la que fue testigo. Este capítulo es único, porque presenta el testimonio personal de un rey gentil sobre cómo Dios transformó su corazón. Nabucodonosor se convierte en un testigo modelo, alguien que comparte lo que ha visto y experimentado, mostrando la importancia de comunicar las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Satanás está muy interesado en mantenernos en silencio acerca de las obras y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. A menudo, trata de cegarnos ante el poder y la gloria de Dios, impidiéndonos compartir testimonios de su bondad y poder. Pero al observar las Escrituras y los relatos históricos, descubrimos que, a lo largo del tiempo, incluso aquellos que parecían tener el control absoluto sobre los asuntos terrenales, han llegado a reconocer la soberanía divina. Un claro ejemplo de esto es Nabucodonosor, un rey notable en lo que hoy es Irak, quien gobernó con una fuerza y poder que lo consolidaron como uno de los monarcas más influyentes y poderosos de la historia antigua. Bajo su mandato, Babilonia alcanzó su máximo esplendor, tanto en riqueza como en extensión territorial. Fue responsable de grandes obras arquitectónicas, como los famosos jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las maravillas del mundo antiguo. Su legado como estratega militar y líder visionario ha sido ampliamente reconocido. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza y logros, hubo un momento en su vida en el que se vio obligado a reconocer que el poder humano es efímero frente al reino eterno de Dios. En el relato bíblico del libro de Daniel, Nabucodonosor experimentó en carne propia la intervención directa de Dios en su vida, un hecho que transformó profundamente su perspectiva sobre el poder y la autoridad. Después de haber tenido 2 sueños que solo Daniel, con la ayuda divina, pudo interpretar, y tras haber sido humillado por un periodo de locura que lo llevó a vivir como un animal salvaje, el orgulloso monarca finalmente reconoció que su poder era insignificante comparado con el del Dios Altísimo. En un acto de humildad y adoración, Nabucodonosor admitió que el reino de Dios es mucho más grande que cualquier reino terrenal, y su dominio es único por ser eterno. El rey que antes se vanagloriaba de sus conquistas y su gran imperio, proclamó públicamente que el Dios de los cielos tenía un poder incomparable.
y que su reino no solo gobernaba sobre todas las naciones, sino que no tendría fin. Este reconocimiento por parte de uno de los reyes más poderosos de la antigüedad es un testimonio vivo de la verdad eterna de que, aunque los reinos de este mundo pasen, el dominio de Dios permanece para siempre. A lo largo de la historia, muchos han tratado de suprimir la verdad sobre el poder de Dios, y Satanás constantemente busca distraernos y alejarnos de reconocer su soberanía. Sin embargo, el relato de Nabucodonosor nos enseña que, a pesar de los esfuerzos por mantenernos en silencio, las obras y milagros del Dios Altísimo no pueden ser ocultados. Incluso aquellos que se consideraban los más poderosos en la tierra han llegado a entender que Dios es el verdadero soberano y que su reino no tiene igual ni fin. Antes de enfrentar una prueba de humildad, Dios le dio al rey la oportunidad de corregirse a través de una advertencia en sueño. El relato bíblico nos cuenta que Nabucodonosor se encontraba en un momento de tranquilidad y prosperidad en su palacio cuando tuvo un sueño perturbador. A pesar de su paz, este sueño lo alarmó y convocó a todos los sabios de Babilonia para que lo interpretaran, pero ninguno pudo hacerlo. Fue hasta que llegó Daniel, conocido como Beltsasar, que Nabucodonosor reconoció en él un espíritu especial y le pidió que interpretara su sueño. Este momento de descanso para el rey, marcado por la tranquilidad y el éxito tras conquistar naciones y embellecer Babilonia, fue interrumpido por esta segunda revelación divina. A diferencia de antes, Nabucodonosor recordaba el sueño, pero no su significado, lo que lo llevó a buscar interpretación entre los reyes magos, quienes una vez más fallaron. Es interesante que Daniel no fuera llamado inicialmente con los otros sabios, lo que sugiere que las personas a menudo no buscan la ayuda de Dios hasta que todas las demás opciones han fracasado. La situación cambió cuando llegó Daniel. Nabucodonosor, llamándolo por su nombre babilónico, Beltsasar, reconoció que necesitaba la guía del Dios de los judíos tras el fracaso de sus propios consejeros. Nabucodonosor compartió con Daniel los detalles de su sueño que lo había perturbado profundamente. En el sueño, vio un árbol enorme en el centro de la tierra, tan alto que su copa llegaba al cielo y era visible desde todos los rincones del mundo. Este árbol, hermoso y lleno de frutos, proporcionaba alimento para todos y sombra para las bestias del campo, mientras que las aves del cielo habitaban en sus ramas. Sin embargo, en su sueño apareció un mensajero celestial, descrito por Nabucodonosor como vigilante y santo, que ordenó que el árbol fuera cortado. Sus ramas debían ser podadas, su follaje dispersado y sus frutos esparcidos, haciendo que las criaturas que dependían de él buscaran refugio en otro lugar. La orden incluía dejar el tocón de sus raíces en la tierra, asegurado con hierro y bronce, y que el rocío del cielo lo humedeciera. Este tocón compartiría su destino con las fieras del campo, lo que sugería un cambio drástico en la vida del hombre que representaba el árbol. El sueño reveló que la imagen de un hombre sería reemplazada por la de una bestia que viviría entre los animales y se alimentaría como ellos durante un período de 7 tiempos, comúnmente interpretado como 7 años. El propósito de este sueño era demostrar que el Altísimo tiene autoridad sobre los reinos de los hombres, otorgando poder a quien quiere, incluso al más humilde. Nabucodonosor, al contarle este sueño a Daniel, buscaba una interpretación, ya que ninguno de los otros sabios en su reino había podido explicarlo. La imagen del árbol que alcanzaba el cielo recordaba a la Torre de Babel, un proyecto de la misma región que buscaba desafiar los cielos, simbolizando el orgullo humano. Este sueño no solo preveía la humillación forzada de Nabucodonosor, sino que también servía como un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. En este punto, Nabucodonosor, a pesar de sus grandes logros, enfrentaba la posibilidad de perder todo lo que había construido. Esto nos recuerda las advertencias de Cristo sobre los peligros de la riqueza y la autosuficiencia que ignoran a Dios. Este episodio subraya la importancia de reconocer nuestra dependencia de Dios, sin importar nuestros logros personales.
Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, un plan lleno de bienestar y amor que se nos revela de diversas maneras. En el caso de Nabucodonosor, Dios eligió a hablarle a través de un sueño. Si estás disfrutando de este video, te invitamos a suscribirte al canal y darle me gusta al video para no perderte ningún próximo episodio de la Biblia. Cuando Daniel, también conocido como Beltsasar, escuchó el sueño, quedó atónito por un tiempo, reflexionando profundamente sobre su significado y las implicaciones para el rey. A pesar de la preocupación que esto le causaba, el rey instó a Daniel a no preocuparse y a revelar la interpretación. Daniel explicó que el gran árbol que Nabucodonosor había visto representaba al rey mismo y su vasto reino, que se había hecho fuerte y ampliamente visible en toda la tierra. Sin embargo, el mandato del vigilante celestial de cortar el árbol, pero dejar el tocón de sus raíces en la tierra, indicaba que Nabucodonosor sería separado de la sociedad humana y viviría entre las bestias del campo, alimentándose como ellas, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y concede poder a quien Él quiere. El período de vivir como una bestia, que duraría 7 tiempos, reflejaba una humillación divina para el rey, hasta que aceptara la soberanía de Dios. Sin embargo, el hecho de dejar el tocón de las raíces en la tierra sugería que el reino de Nabucodonosor sería restaurado una vez que reconociera la autoridad suprema de Dios. Daniel, movido por una genuina preocupación por Nabucodonosor, le instó a arrepentirse de sus pecados y a actuar con justicia, especialmente hacia los oprimidos, como una forma de posiblemente extender su período de paz. La situación era delicada para Daniel, quien, a pesar de su lealtad al rey, no se abstuvo de transmitir un mensaje difícil. Esto demuestra la integridad y valentía de Daniel como profeta de Dios, quien, a pesar de los conflictos personales y su respeto por el rey, cumplió con su deber de comunicar la voluntad divina, incluso cuando implicaba dar noticias desfavorables. Este episodio subraya la importancia de la fidelidad y la honestidad al servir como mensajeros de Dios, así como el poder transformador del arrepentimiento y la humildad ante la soberanía divina. La primera parte del sueño de Nabucodonosor probablemente no lo alarmó demasiado, e incluso podría haber alimentado su orgullo, ya que reflejaba la grandeza de su reino. Sin embargo, la raíz del juicio divino radicaba en la actitud arrogante del rey, quien se veía a sí mismo casi como un sustituto de Dios. La imagen del imponente árbol, cuya copa alcanzaba el cielo, evoca la historia de la Torre de Babel, donde la arrogancia humana llevó a las personas a desafiar el lugar de Dios. Este tema de orgullo y caída se repite en la literatura profética. Un ejemplo es la descripción de Asiria por el profeta Ezequiel, donde la metáfora del árbol se utiliza para ilustrar el orgullo de un reino y su inevitable caída. Isaías también capturó este tema al describir los pensamientos del rey de Babilonia, quien aspiraba hacia ascender a los cielos y equipararse con lo más alto, un claro reflejo de la actitud excesiva de Nabucodonosor. La historia enseña que la gloria y el reconocimiento pueden fácilmente conducir a la vanidad y el orgullo, lo que a menudo resulta en la caída de aquellos que se ven a sí mismos por encima de su realidad humana. En el mundo moderno, vemos ejemplos similares en figuras públicas, como actores y atletas, cuyos éxitos terminan siendo su perdición debido al mismo ciclo de orgullo y caída. La intervención divina en el sueño de Nabucodonosor se manifestó a través de un observador santo, posiblemente un ángel, que anunciaba el juicio de Dios. Este juicio no solo implicaba la caída de Nabucodonosor de su posición de poder, sino también su degradación a un estado menos que humano, viviendo como una bestia entre las bestias del campo. Esta condición de vivir como un animal, descrita como licantropía en términos médicos, aunque no necesariamente vinculada a una enfermedad conocida, simboliza la pérdida de la dignidad humana que viene con el orgullo extremo. El propósito de este duro juicio era enseñarle a Nabucodonosor y a todos nosotros una lección vital: que el Altísimo gobierna los reinos de los hombres y otorga poder a quien desea. A pesar del poder que Nabucodonosor había acumulado, tuvo que aprender que su dominio fue otorgado por Dios,
quien tiene la máxima autoridad sobre todos los reinos, y puede quitar el poder tan fácilmente como lo otorga. Este episodio subraya que Dios no ha renunciado a su soberanía y continúa gobernando sobre la humanidad. La restauración del reino de Nabucodonosor, condicional al reconocimiento de la soberanía divina, sería un milagro que demostraría que es Dios quien establece y destrona a los reyes. Este es un recordatorio de humildad y del verdadero poder divino en medio de las ambiciones humanas. Daniel advirtió a Nabucodonosor que necesitaba reconocer y corregir sus errores para evitar el juicio divino. Esto incluía expiar sus pecados actuando con justicia y mostrando misericordia hacia los oprimidos, sugiriendo que esta podría ser una manera de prolongar su período de paz y estabilidad. Este consejo refleja un principio espiritual presente en las Escrituras. El arrepentimiento puede cambiar el curso de una sentencia divina, como se vio en el caso de Nínive después de la predicación de Jonás. Sin embargo, Nabucodonosor no hizo caso a este consejo y enfrentó las consecuencias un año después, cuando su orgullo lo llevó a proclamar la grandeza de Babilonia como su propio logro, sin reconocer la mano de Dios en sus éxitos. Esta declaración de autosuficiencia desencadenó el cumplimiento del juicio divino. Fue despojado de su humanidad y vivió como una bestia hasta que reconoció la soberanía de Dios. La transformación de Nabucodonosor en un estado menos que humano, viviendo al aire libre y sufriendo la dureza del clima, fue una demostración física de su caída espiritual y mental. Este período de humillación duró 7 años, durante los cuales Nabucodonosor experimentó una pérdida total de dignidad y poder, una lección viva de que el verdadero dominio pertenece solo a Dios. La historia de Nabucodonosor es un poderoso recordatorio de que el orgullo y la autosuficiencia pueden llevar a la caída, y que reconocer la autoridad divina y mostrar misericordia son claves para la verdadera grandeza. A pesar de sus impresionantes logros y la magnificencia de Babilonia, Nabucodonosor tuvo que aprender que todo poder y autoridad provienen de Dios, y que solo reconociendo esto se puede restaurar la verdadera paz y estabilidad. El juicio divino se cumplió inmediatamente con Nabucodonosor, quien se alejó de la gente y comenzó a vivir como un animal, comiendo hierba y estando al aire libre bajo el rocío del cielo. Su apariencia cambió tanto que su cabello creció largo como plumas de águila y sus uñas como garras de aves. Este estado, en el que una persona cree ser un animal y actúa como tal, se conoce como zoantropía o boantropía en el caso específico de Nabucodonosor. Aunque los registros históricos de Babilonia no mencionan estos 7 años de la locura de Nabucodonosor, el historiador griego Beroso, en el año 268 Dinestera Eristo, menciona un episodio en el que Nabucodonosor fue poseído por algún dios y desapareció. La ausencia de registros sobre la actividad gubernamental de Nabucodonosor entre los años 582 y 575 sugiere un período de inactividad que coincide con la narrativa bíblica. A pesar de que los líderes de la época a menudo ocultaban sus debilidades o fracasos, después de 7 años, Nabucodonosor recuperó la razón y fue restaurado por el poder de Dios. Al ser restaurado, Nabucodonosor alabó al Altísimo, reconociendo que solo su poder es eterno y que resistirlo es inútil. Este cambio de actitud marcó una enorme diferencia con su anterior arrogancia y autosuficiencia. La experiencia de Nabucodonosor nos recuerda que Dios tiene control sobre los reinos de la tierra y que el orgullo humano no tiene lugar ante él. A través de este episodio humillante, Nabucodonosor aprendió que el verdadero poder pertenece solo a Dios y que cualquier posición de autoridad que tengan los hombres proviene de él. Su regreso al trono después de reconocer la supremacía de Dios muestra la misericordia divina y la posibilidad de redención para aquellos que han sido profundamente afectados por su propio orgullo. Notablemente, cuando Nabucodonosor fue restaurado a su trono, experimentó una grandeza aún mayor que antes, demostrando así el principio bíblico de que Dios exalta a quienes lo honran. Esta situación resalta la generosidad y autenticidad del perdón de Dios, además de mostrar cómo Él busca glorificarse a sí mismo a través de las naciones.
Si te ha gustado este video y quieres tener a Dios en tu corazón, comparte este video con tus amigos y familiares para que el mensaje llegue a muchas personas más. Nos vemos en el próximo episodio.